¿Cómo están, amigos? Buenos días. Soy característica. Empezamos julio, el segundo semestre del año. Eso significa que estamos realmente queriendo ir acorde a lo que va a significar esos nuevos ciclos para todo el mundo. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días. Hola Miroslava, amigos y amigas, qué gusto como siempre saludarlos, muy contentos, muy felices. Bueno, llegó julio y estamos muy contentos y aquí y allá en esta. Sí, estamos realmente muy, muy felices de todo lo que está pasando acá en en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Hay cosas que han pasado muy interesantes, hay otras cosas que hay que evaluarlas, hay que analizarlas muy bien, porque tenemos información que viene incluso desde Estados Unidos, en la cual Donald Trump está anunciando que va a tomar uno de los centros penitenciarios más temidos de la historia. Hablamos de Alcatraz, el cual ha sido utilizado por, digamos, los delincuentes de Lampa, los delincuentes más peligrosos. Fue cerrado precisamente porque tenía muchas observaciones en cuanto a temas humanitarios y todo lo demás. Y bueno, aquí lo tenemos, es la El cárcel de controversial centro Alcatraz. de detención para inmigrantes en Florida, conocido como Alligator Alcatraz, está casi listo. El gobernador Ron DeSantis dijo que en el día de la inauguración, este martes 1 de julio, se espera la llegada de los primeros detenidos a las instalaciones. De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, también estará presente el presidente Donald Trump. Para promover la inauguración, este sábado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó en X una imagen creada con inteligencia artificial que muestra a varios caimanes usando gorras de ICE frente a lo que parece ser una prisión. CNN se comunicó con el departamento y reconocieron que la publicación es legítima. El centro de detención, considerado por autoridades del estado como eficiente y de bajo costo, está siendo construido en una pista de aterrizaje poco utilizada en los Everglades. Varios grupos de defensa del medio ambiente han lanzado fuertes críticas por esto, como ocurrió este fin de semana en la autopista 41 que atraviesa los pantanosos Everglades. Advierten que la zona aloja una gran variedad de vida silvestre, desde cientos de especies de aves hasta linces, panteras, cocodrilos y caimanes. Esta imagen la publicó el Departamento de Seguridad Nacional en sus redes, anunciando que habrá en la Florida un centro de detención en medio de un pantano, los Everglades, que son un parque nacional que tiene gran cantidad de vida silvestre, entre ellos los cocodrilos. Los caimanes son más pequeños y se originan en Cuba, pero los cocodrilos estarían alrededor de esta zona, también serpientes, y una forma muy difícil de poder escaparse de allí. El presidente Trump irá a visitar esto que ha sido bautizado como el Alcatraz de los cocodrilos. Rafael Romo nos cuenta sobre la polémica que genera este centro de detención cuando ya hay denuncias sobre irregularidades en otro de los principales centros de detención del sur de la Florida, el que queda en la avenida Chrome en el condado Miami-Dade. Autoridades del estado de Florida dicen que el centro de detención de migrantes será, en sus palabras, eficiente y de bajo costo porque la madre naturaleza, dicen, proporcionará gran parte de la seguridad. Eso sugiere que están tomando en cuenta que peligros naturales de la zona, como caimanes y pitones, sin mencionar el calor agobiante, serán factores para disuadir a migrantes que quieran escapar. Y parece que el gobierno federal está de acuerdo. El Departamento de Seguridad Nacional publicó en X una foto creada con inteligencia artificial que muestra a varios caimanes con gorros de inmigración y control de aduanas afuera de lo que parece ser una cárcel. Esta publicación es considerada extremadamente ofensiva por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y otros. Nos comunicamos con el Departamento de Seguridad. Bien. ¿Qué tal esa? Bueno, sí, yo pude visualizar una nota sobre el recorrido en Alcatraz con un medio de Estados Unidos, estaba en inglés, pero sí estaban hablando precisamente de ese detalle, ¿no? Que la naturaleza en sí es una isla,
Es una isla en la cual incluso estuvo uno de los más grandes, ¿no? Capos, podríamos decir, de la mafia en Nueva York. Fue uno de los últimos en sí que estuvo en Alcatraz y que después de este tema, hablamos de la década más o menos del 60, creo, si no me equivoco, se cerró Alcatraz, fueron muchos años, ¿no? Que estuvo cerrado Alcatraz y posteriormente estamos observando cómo ahora están aludiendo precisamente al tema de los migrantes para poder hablar de reabrir Alcatraz. Esto se va a dar el día de hoy. Y no estamos hablando de poco, porque estamos hablando incluso de una situación en la cual el gobierno de Estados Unidos está tomando medidas muy fuertes a lo que son los inmigrantes. Por ejemplo, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado la visa al cantante británico Bob Dylan y su banda después de que Dylan encabezara un cántico de muerte a las FDI en el Festival de Glastonbury. O sea, no está tomando como chiste la situación de respeto, podríamos decir, según ellos, a lo que implica la posición, la línea de Estados Unidos. Y el tema de la visa, bueno, sin temor se la han quitado a un artista. Eso no se había dado en mucho tiempo, ¿no? Bueno, hay mucha preocupación, sobre todo por la política, pero el hecho de hoy, la inauguración de esta cárcel en Miami, que para algunos ha sido bautizada como la Alcatraz para inmigrantes, es algo que pues pone más en zozobra a nuestra comunidad. Hay mucho temor, la gente no está yendo a trabajar, los negocios están vacíos, se nota la contracción económica. Y mira, esta es la imagen aérea y ahí ves, esta es una pista que tiene muy poco uso, como decía la nota de CNN. Y en el último tiempo ahí tú ves a los activistas reclamando justamente. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta un detalle, un consejo, ¿no? No es bueno vivir en el miedo y en la ansiedad. Cuando tú vives en el miedo y en la ansiedad, pueden pasar cosas que tal vez tú estás creyendo, queriendo que pasen. No hay que vivir en el miedo y en la ansiedad. Es algo muy importante para todos aquellos migrantes que se encuentran en Estados Unidos y que tienen algún tipo de temor porque todavía tienen algún tipo de observaciones, están tratando de regularizar toda esta situación. Les aconsejamos a todos ustedes evitar vivir en el miedo y en la ansiedad. Ese es el peor enemigo de cualquier ser humano. Entonces, empezamos así este 1 de julio con esta noticia, que obviamente no tendría que ser una noticia negativa en el sentido de que tratamos de evitar, ¿no es cierto? Tratamos de evitar de llegar a esos términos. Estamos hablando de una especie de cacería, Antonio, porque al final hemos dado noticias pasados días, incluso de que se está dando dinero, recompensas a quienes den datos de quienes podrían ser deportados, de quienes son migrantes que no tienen los documentos correspondientes. Es una situación compleja, muy compleja la que se está viviendo por parte de muchos, no solo latinos, sino también europeos, ¿no? Porque Estados Unidos ha acogido durante décadas con los brazos abiertos a muchos ciudadanos de alguna u otra forma, ciudadanos que incluso han tratado de trabajar el derecho de tener, por ejemplo, la correspondiente legalidad, ¿no? Durante varios años, invirtiendo, trabajando. Entonces, bueno, ahora estamos viendo que es la letra muerta, ¿no? O sea, si tú tienes tus documentos, tú tienes todo legalizado, has hecho todo el procedimiento en los tiempos correspondientes como tendría que haber sido, entonces no te va a pasar otro tipo de situaciones. En el caso de las personas que están en pleno camino, es bueno que ya concluyan, que ya vean la forma de que esto se termine rápidamente, y en caso de aquellos que no, bueno, tal vez es momento de evaluar con la familia, con el entorno, qué es lo que van a hacer, mantenerse o pedir su propia deportación. ¿Cuál es la situación, José Antonio, cuando uno pide voluntariamente una deportación? Bueno, lo que ha pasado, y muchos abogados de inmigración comentan, es que desde el inicio de la administración Trump, las cosas han cambiado. El sistema no es el mismo. Antes era común que mucha gente pase la frontera y pida asilo político y pida asilo humanitario. Esto no es así ahora. Las aplicaciones que funcionaban en la administración de Biden se han suspendido y hoy en día
los procesos de inmigración, es decir, las cortes, no están trabajando como trabajaban el año pasado, por decirte algo. Es por eso que a muchas personas que tienen casos de corte, los jueces desestiman sus casos y son detenidas y son deportadas de manera inmediata. Y cuando digo de inmediata me refiero a esta orden expresa del presidente, donde se realiza esta rapidez en su proceso de deportación. Ahora, el tema mismo de que la semana pasada la Corte Suprema diera la razón a la administración Trump para manejar la administración misma de su gestión y desestimar a las cortes estatales, hace de que ahora incluso se abra el debate acerca de los hijos de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto incluso se podría anular la ciudadanía americana para algunos hijos de inmigrantes que llegaron a este país a la siguiente generación, indocumentados? ¿No? Exacto. Ahora ese es el debate. Y bueno, estos 30 días, este mes de julio va a ser muy particular aquí en los Estados Unidos en este tema. Sí, y bueno, ese detalle también se ha anunciado el pasado viernes, en el cual se está evaluando qué van a pasar con los hijos de inmigrantes, los hijos que han nacido, sobre todo en Estados Unidos, es lo que nos estaba asegurando hace unos instantes nada más José Antonio. Y bueno, también, ¿no? Cuando uno puede pedir voluntariamente la deportación, que era otro detalle que no me contestaste, José. Bueno, seguimos con los problemas del internet acá. Bueno, tú me hablabas de cuándo puedes solicitar tu deportación. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, claro, bueno, beneficios sobre todo, así. Bueno, o sea, hay dos figuras en este momento que son muy comunes, ¿no? Por un lado está el hecho de la deportación voluntaria y está el hecho de la solicitud de deportación. O sea, a ver, quiero precisar. ¿Qué pasa si a una persona que no tiene documentos o un estatus migratorio para vivir en los Estados Unidos detiene ICE? Uno puede pedir la deportación voluntaria, pero pidiendo hablar con un juez. Al pedir hablar con un juez, esto le da la posibilidad que incluso el juez le pueda dar la posibilidad de poner en orden su situación acá en los Estados Unidos antes de volverse. Cuando digo poner en orden me refiero a que si tiene bienes los traspase a otras personas. Incluso aquí se ha vuelto común, Miroslava, te cuento, el tema de las herencias. Ya es redactar las herencias. ¿Qué pasa si me deportan? ¿En qué quedan mis hijos? Claro, esta situación sin duda está poniendo muchísimo podríamos decir, en alerta, ¿no? A todas las personas. Y como dice José Antonio, hay estas posibilidades, hay esta situación en la cual uno puede pedir la deportación. Eso de alguna forma te da una especie de parámetro, ¿no? Un espacio más de tiempo de poder poner tus cosas más en orden, porque generalmente cuando el ICE te encuentra es una deportación inmediata, no tienes espacio nada más que para hacer tu llamada a un asesor legal o una llamada importante que pueda ser de alguien que te pueda ayudar, ¿no? Pero después cuando tú vas por la otra opción, es una opción en la cual te da un poco más de margen. Bueno, el tema preciso, pido disculpas otra vez por el tema de la plataforma, no sé qué es. Sí, José Antonio está teniendo problemas con la plataforma. Bueno, como íbamos diciendo, este sistema da estas posibilidades. Y estas posibilidades de alguna forma pueden dar, por ejemplo, un pie a algunas personas que tienen ya la noción exacta de que no tendrían los requisitos, lo necesario para poder mantenerse en Estados Unidos. O sea, me imagino que esa es también de las opciones en la cual han optado algunas cantidades de latinos, de personas incluso de Europa, de otros países que estaban de una forma que seguramente no les brindaba seguridad, ¿no? Sí, definitivamente. Las cosas, como te digo, en inmigración han cambiado mucho. Hay muchas cosas, muchas disposiciones que se están aplicando. Los requerimientos de los familiares
residencias y demás, ahora están demorando más. Se hablaba de 5 millones de casos en la corte, se habló de tantas cifras en las últimas horas, pero lo cierto es de que, y te repito, inmigración no es la misma de hace un año atrás, los procesos son diferentes, la administración Trump está haciendo todo para cumplir. La administración Trump está cumpliendo con lo que ha hablado, lo hemos dicho varias veces, esto ya se ha anunciado incluso en lo que respecta a su campaña electoral y bueno, se está dando todo este lapso de tiempo para poder cumplir precisamente con esos detalles que ellos habrían asegurado. José Antonio está sufriendo. Definitivamente, vamos a llamar hoy a la plataforma para ver qué ha pasado, porque nosotros salimos a través de StreamYard, como ustedes saben, pero es una barbaridad que en estos 2 días tengamos tantos cortes. Te propongo que hablemos de otro tema, Miroslava, mientras nos cambiamos de tema. Sí, hablaremos de El Salvador. Esto está pasando en El Salvador. Atención a la gran comunidad de mis amigos de El Salvador aquí en el área metropolitana de Washington. Una gran comunidad. Y a propósito le mando saludos a Juan Humansor, presidente de la Cámara de Comercio. Breve estaremos con él también hablando de muchos temas. Bueno, pero veamos lo que está pasando en El Salvador a propósito de la sombra de las pandillas que ha vuelto a preocupar al gobierno de Nayib. El gobierno de El Salvador afirmó el lunes que abortó el intento de medio centenar de estudiantes de bachillerato de crear la pandilla criminal denominada La Raza. Hemos logrado hacer el seguimiento adecuado y capturar a 46 individuos, entre ellos 14 menores de edad, quienes estaban organizándose para crear una estructura criminal que amenazaba con perturbar la paz y la seguridad que tanto hemos trabajado para consolidar en nuestro país. La banda operaba en 3 colegios públicos y pretendía ocupar el vacío de poder criminal dejado por las pandillas arrinconadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, contra las que desde marzo de 2022 lanzó una guerra al amparo de un régimen de excepción. La banda de estudiantes contaba con todas las características de las temidas maras Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, según el Ministerio de Justicia y Seguridad. En más de 3 años, desde el inicio de la ofensiva del gobierno, han sido detenidas unas 87.000 personas acusadas de integrar pandillas o ser colaboradores, según el gobierno. El total de detenidos, unos 8.000 inocentes fueron liberados según Bukele, pero agrupaciones de derechos humanos aseguran que miles de inocentes siguen tras las rejas. Tenemos entonces esta información de Salvador. José. Sí, es preocupante por el hecho de que incluso ahora se está hablando de que ha salido a la luz algunos comentarios que hablan de que Bukele habría transado con algunas pandillas que ahora son controladas y que tendría mucha relación incluso con el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, son trascendidos. Entre tanto, esto está pasando en El Salvador. Y a propósito de hechos internacionales, te cuento de que el Dalai. Bueno, tenemos otra información también que podemos agregar el día de hoy. Esto es lo más reciente que se ha publicado por parte de Donald Trump, que critica a Elon Musk y amenaza con recortar los subsidios gubernamentales a sus empresas. Elon puede recibir con diferencia más subsidios que cualquier otro ser humano en la historia y sin ellos probablemente tendría que cerrar su negocio y regresar a casa en Sudáfrica. Entonces él asegura que no más lanzamientos de cohetes, satélites ni producción de coches eléctricos. Y bueno, Estados Unidos se ahorraría una fortuna. Quizás deberíamos pedirle al DOGE que lo analizara a fondo, asegura Donald Trump. Eso quiere decir que ya está enraizada, podríamos decir, la pelea que han tenido estos dos personajes. Recordemos que Elon Musk formó parte precisamente no solamente del gobierno, sino también lo apoyó durante toda la campaña. Y bueno, ahora observamos las consecuencias de lo que ha significado este encuentro que han tenido estas dos personas, que ahora estamos viendo cómo Donald Trump está criticando y amenazando con recortar subsidios gubernamentales a las empresas de este millonario. Sí, y aparte de eso, no solamente es la pugna con Elon Musk, ¿no?
También se ha hablado de que Harvard tendría sanciones en torno justamente a la administración Trump, porque a Harvard, esta universidad, están acusando de varias cosas que estarían en contra de la política misma del presidente. Pero veamos lo que pasó con el tema de Harvard, antes de hablar del Dalai Lama que se cortó hace rato. Perfecto. El gobierno de Donald Trump acusó el lunes a la Universidad de Harvard de permitir el antisemitismo en su campus y le amenazó con suprimir una amplia gama de privilegios federales si no cumple con la ley para combatirlo. En una carta dirigida al presidente de la prestigiosa institución, Alan Garber, el grupo de trabajo gubernamental creado para combatir el antisemitismo señala que Harvard ostenta la lamentable distinción de ser uno de los caldos de cultivo más prominentes y visibles de la discriminación racial. Luego de una minuciosa investigación, el grupo de trabajo de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos concluye que la universidad ha infringido violentamente el título 6 de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional. Si leen parte del contenido de la investigación y lo que encontraron, la mayoría de los estudiantes judíos, según se informa, experimentaron prejuicios negativos o discriminación en su campus, mientras que una cuarta parte de los estudiantes judíos en Harvard se sintieron físicamente inseguros. Felt physically unsafe. Según sendos informes encargados por Harvard sobre antisemitismo y arabofobia e islamofobia, publicados a fines de abril, el 56% de los estudiantes musulmanes y el 26% de los judíos dijeron sentirse inseguros en la universidad. La misiva amenaza que de no introducirse inmediatamente los cambios adecuados, se perderán todos los recursos financieros federales y la relación de Harvard con el gobierno federal seguirá viéndose afectada. Hasta el momento, el gobierno estadounidense ya ha congelado en torno a 3.200 millones en subvenciones federales y de contratos con Harvard y la ha excluido de futuras ayudas, además de amenazarla con anular sus exenciones fiscales. Harvard se ha convertido en el centro de campaña de Trump contra las principales universidades del país, a las que acusa de antisemitismo por permitir manifestaciones pro-palestinas en sus campus y de imponer políticas de diversidad, inclusión e igualdad. La situación entonces es compleja también allá. Sí, Harvard tiene las consecuencias de la administración Trump y en realidad todo lo que está en contra del presidente en este momento está siendo aplacado, ¿no? O sea, esa es la política. O sea, el presidente no se va por las ramas, directamente ataca y para muchos, aunque cueste decirlo, mucha gente está contenta también con lo que hace Trump, Miroslav. O sea, mucha gente está feliz por el hecho de cómo él está administrando el país. Entonces, está cumpliendo con sus compromisos. No es que, obviamente, digamos, para nosotros como hispanos es preocupante. Es preocupante, es lo que estábamos diciendo. O sea, Donald Trump está cumpliendo con los compromisos, por algo votaron por él, porque estaban hablando de un tema incluso de inseguridad que se estaba dando. Echaban la culpa de esto a muchos inmigrantes, echaban la culpa precisamente al hecho menos posibilidades de trabajo, y otras cosas más, otras situaciones. Entonces, esto fue más o menos una base prácticamente sólida para que él pueda lanzarse como candidato presidencial, y precisamente también le sirvió para que él pueda ganar las elecciones presidenciales en el año pasado. Entonces, ahora tenemos una gestión de gobierno que está cumpliendo con el compromiso que se dio con los votantes, ¿no? Pero, sin embargo, a nivel de popularidad, tiene menos del 46% el presidente, según la última encuesta de aprobación, en general en las políticas que está haciendo. Por eso mucha gente dice que a fin de año va a ser el principal termómetro, porque vamos a tener elección de gobernadores, y ahí todos vislumbran que no les va a ir bien a los republicanos, al partido del presidente. Sí, claro, es que también tiene sus consecuencias, ¿no? Te cobra factura las medidas que llegas a tomar, medidas que resultan un poco chocantes para ciertos sectores. Es muy probable que sí, en varios estados se note la diferencia comparada con las cifras que se han dado de votación precisamente en el 2024. Bien, ahora sí vámonos a ver lo que va a ser el cumpleaños del Dalai Lama. En los siguientes días, 90 años va a cumplir el líder del Tíbet, el líder que ganó el Premio Nobel de la Paz, el Dalai Lama.
Perfecto. El Dalai Lama, el líder espiritual y el rostro internacional de la lucha por una mayor autonomía del Tíbet, cumple 90 años el 6 de julio. Desde los 23 huyó de la capital del Tíbet, Lhasa, cuando las tropas chinas sofocaron un levantamiento fallido iniciado el 10 de marzo de 1959. Ha vivido en el exilio alrededor de Dharamsala, una ciudad al norte de India, en donde cohabita con miles de tibetanos que mantienen ahí sus tradiciones. En 1989 ganó el Nobel de la Paz, un galardón que le llevó a codearse con grandes líderes mundiales y estrellas de Hollywood. On this 90th birthday, En este 90 cumpleaños, aunque tengo 90 años, estoy físicamente muy sano. physically very healthy. Sus predecesores fueron elegidos por monjes, pero ahora no está claro cuándo ni si será nombrado un sucesor. Él ha sugerido que el próximo líder puede ser una mujer, que su espíritu puede transferirse a un sucesor adulto o que podría ser el último de su estirpe, si se reencarna en un animal o insecto. Pero siempre ha sido claro en un punto: ningún sucesor nombrado por China tendrá credibilidad. Por lo tanto, habrá algún tipo de marco dentro del cual podremos hablar sobre la continuación de la institución de los Dalai Lamas. Su campaña para recuperar el Tíbet le ha conseguido una enemistad con China, que lo demoniza como un lobo en hábitos de monje, ya que considera la meseta al norte del Himalaya como parte integral de su país. El líder espiritual ha renunciado a la independencia a cambio de una mayor autonomía para su pueblo, además del derecho a rezar libremente y a preservar su cultura, que según muchos tibetanos está siendo reprimida bajo el poder chino. Las negociaciones formales con Pekín se rompieron en 2010. Un año después, el Dalai Lama renunció al poder político de su cargo, que fue confiado a un primer ministro elegido por la diáspora y a un gobierno, pero su rostro siguió siendo la encarnación de la lucha por la autonomía tibetana. Las celebraciones con motivo de su cumpleaños continuarán durante toda la semana. Bien. 90 años, ¿qué tal? Bien, bien vividos. Además, estamos hablando de un hombre que parece longevo, ¿no? Dalai Lama se ha dedicado mucho al tema de la espiritualidad, ha sido podríamos decir, un símbolo de un cambio para muchas personas, ¿no? Hay mucha gente que visita este país solamente para poder escuchar al Dalai Lama, para poder saber a qué cambios puede acudir dentro de su vida. Y bueno, el Dalai Lama también ha sido alguien que ha, podríamos decir, cambiado, ¿no? Estructuras en muchas personas, sociedades. Es muy interesante, ¿no? Verlo de esa forma a los 90 años. Claro, el Dalai Lama, el principal líder del budismo en el planeta, es un hombre pues que no solamente ha sobrevivido a lo que significa el destierro mismo de China. Él, en su exilio justamente, está ahora pensando en, incluso hay la nota, me sorprende lo que hablan incluso de dar el mando a la mujer, no por el hecho de igualdad, de equidad, no va por ahí mi observación, sino el hecho mismo de que el Dalai Lama esté dando esa apertura hacia las mujeres. Si tú miras ahí, los monjes son monjes, ¿no? Pero el budismo en el tiempo se ha convertido en una religión muy importante también para el planeta, ¿no? Hablan mucho, por ejemplo, y mira, hay damas, pero siempre las tienes en segunda línea, Miroslava. Los lamas, que son una especie de sacerdotes que tienen diferentes rangos dentro del budismo. El Dalai Lama es justamente el principal, es una especie de guardando sus diferencias, obviamente, es como el Papa en la Iglesia Católica para los budistas, ¿no? Y el budismo, como tú sabes, plantea o sea, ¿cuál es el término? Volver a la vida después de la muerte, la reencarnación. La reencarnación. Sí, la reencarnación. Bueno, hay muchos planteamientos del tema de la reencarnación. Hay gente que no cree en absoluto en esto, pero sí dentro de lo que significa la reencarnación y el samsara, implica que hay muchas personas que viven en una especie de bucle, ¿no? Cuando no llegas a tener un aprendizaje dentro de tu vida, vuelves a repetir. Hay gente que lo llama karma, hay gente que asegura que también es dharma, ¿no? Cuando tú cometes o haces buenas obras, esto tiene una repercusión en tu vida. Y cuando tú haces elecciones malas, si no has aprendido
de la factura que te ha dado tu elección mala, puedes tener una tendencia a repetir la situación hasta que puedas aprender. Entonces, de eso también habla el budismo, ¿no? Del hecho de que existe una situación en la cual una persona, el espíritu en sí, tiene un ciclo largo de vidas y puede ser un bucle si tú no llegas a tener un aprendizaje en tu vida. Y el aprendizaje, a mi modo de ver, viene a ser en creer en algo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, crees en Dios, crees en el universo, crees en algo más grande que tú, que es lo que te lleva, digamos, a seguir adelante y hacer esos cambios necesarios en tu vida, esos cambios que tienen que de alguna forma ser positivos. El debate es amplio, hablar de religión puede originar un debate, pero en realidad sí, el Dalai Lama ha dado ese tipo de preceptos, ¿no? Durante toda su vida, y eso es lo que lo ha hecho de alguna forma ser parte de lo que implica esto que es el budismo. A mí me parece muy linda la nota en ese sentido de que él a los 90 años se lo ve radiante. Hay mucha gente que a los 40, 50 años están realmente ya cansados y se les nota en el rostro. El Dalai Lama lo estamos viendo radiante a los 90 años. Esa también la vida saludable, porque él también cree mucho en el vegetarianismo, cree mucho en una comida saludable, una vida saludable. La vida saludable no es solo comida, es también los pensamientos, cómo tú te hablas a ti mismo. ¿Qué es lo que te dices todos los días cuando te ves al espejo? Entonces, todos esos detalles vienen a ser también un crecimiento espiritual, un crecimiento por dentro, que para mí no tendría que tener una etiqueta. Puede ser de cualquier religión, cualquier línea, pero siempre y cuando tú puedas crecer por dentro. Claro, pero sí tienes toda la razón. En el caso del budismo es una religión milenaria, ¿no? Ellos tienen unos fundamentos muy sólidos y para hacerla corta, yo uso siempre esa muletilla, el budismo plantea la reencarnación y a la vez plantea el hecho de ser cada día mejor, ¿no? 7 actos se plantean los budistas cuando son monjes, es decir, que tienen que hacer actos de compasión, actos de solidaridad, hacen 7 acciones todos los días. Yo no me acuerdo cómo te llaman al collar, una especie de rosario que ellos manejan, y van contando justamente los actos durante el día. Y la reencarnación tiene que ver... Tiene que ver mucho con todo eso. Y también el tema del silencio, ¿no? El tema de la meditación, por ejemplo, parte en que uno tiene que saber tener un silencio mental. Qué difícil es eso, José Antonio, el silencio mental. Uno generalmente te sientas en una esquina en tu casa y tu cabeza funciona muchísimo más. Es como que se te vienen todos los problemas, qué pasó ayer, qué pasará mañana, qué es lo que está pasando y no conoces. Entonces, el silencio mental es un arte. Y el budismo está tratando de encontrar, o sea, encuentra ese arte de tener un silencio mental, de centrarte y centrarte en ti mismo y tener bueno, dicen tener tu mente en blanco, pero en realidad viene a ser el escucharte a ti mismo. Cuando te escuches a ti mismo, no significa escucharte a ti mismo, qué mal que lo he hecho el día de ayer, qué fea que estoy el día de hoy, qué es lo que me va a pasar mañana, tal vez mañana pasa algo malo, o tal vez voy a cierto lugar y me pasa algo malo. Eso no es un silencio mental. Silencio mental es realmente tratar de encontrar la quietud en ti mismo y en tu mente, y eso es muy complicado, ¿sabes? Yo he entrado en etapas de meditación y realmente he notado que es algo difícil para uno mismo controlar tu mente y tratar de encontrar una quietud y una tranquilidad en tu mente. Bueno, para eso la filosofía ha hecho muchas herramientas, ¿no? Entonces, Sí. a veces en la filosofía se puede ver eso. Cambiamos ahora de información, vamos a hablar de un tema que se está dando en nuestro país, en Bolivia. En Bolivia hay una denuncia muy, muy preocupante. Se trata de niñas
Ha habido casos el 2024, aproximadamente 3.000 casos de matrimonios con menores, con niñas. Y varios casos también, hablamos de niñas embarazadas de 10 años, José Antonio. Esta es una información que realmente preocupa muchísimo y me gustaría un poco escuchar precisamente a una de las instituciones que ha hecho este estudio del 2024 y que lanza precisamente esto. Prácticamente que en el país, por los datos que tenemos, y son datos oficiales, nos hablan de una realidad que existe, que son los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Bueno, en la gestión 2024 podemos ver que hay más de 3.000 casos de embarazadas, si bien el embarazo adolescente, de acuerdo al Ministerio de Salud, ha bajado un poco los índices, pero sí seguimos viendo cómo en los hospitales se atienden los embarazos, se atienden los partos de niñas adolescentes por debajo de 18 años, pero sobre todo también tenemos casos de niñas que han dado a luz por debajo de los 10 años. No debemos naturalizar esto, debe ser una problemática que tenemos que tener en cuenta y hacer y promover políticas que por lo menos detengan este flagelo contra las niñas, pero también tomar acciones de prevención a partir del Estado, de manera que garantice que estas niñas no sean sometidas a estos matrimonios infantiles, estas uniones tempranas, que la mayoría de ellas no se registran. Bueno, una de las mayores consecuencias es precisamente el embarazo infantil y el embarazo adolescente, que pone en riesgo tanto la salud como la vida de estas niñas o adolescentes embarazadas producto de estas uniones tempranas y matrimonios infantiles. ¿Qué tal esa información? También teníamos al UNFPA que realizaba precisamente este tipo de estudio, que, bueno, aseguraba que el tema viene a ser en sí que existe muy poca información, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en las áreas rurales, cuando existen los casos de violación, generalmente hay familias que continúan transando con el violador y una de las transacciones viene a ser tanto la parte pecuniaria como también que los obliguen a casarse con la persona que ha abusado de estas menores de edad. Hay brigadas, podríamos decir de alguna forma, se ha dado por una especie de una cascada de información a todos los adolescentes, porque la única forma de llegar a adolescentes también es con adolescentes, no solamente con profesores, en lo que respecta a lo que es la salud sexual y reproductiva. Han bajado un poco las cifras, sin embargo, preocupa muchísimo que después de la pandemia hayan vuelto a subir de alguna forma en algunas otras áreas, en otras zonas de nuestro país. Entonces, estamos observando niñas de 10 años que están afrontando una situación que tendrían que afrontarla a una mayor edad. Esto ha preocupado mucho, de hecho, en la Asamblea Legislativa el día de hoy, tengo entendido, van a tratar una normativa, una ley que va a prohibir que las mujeres se casen a los 16 años, porque todavía estaba permitido el casamiento a los 16 años. Están sugiriendo que sea a partir de los 18 años. Entonces, nos imaginamos que hoy, al término de la jornada, vamos a tener, ojalá, avances de esta normativa, porque de alguna forma esto va a paralizar esta situación de niñas de 16 años, de adolescentes de 16 años, en realidad, asumiendo, ¿no?, un rol que todavía tal vez muchas no están listas. Bueno, es alarmante, ¿no? Lo que tú dices es de película, ¿no? Es de no creer que esté pasando eso en Bolivia. Sí, es así, José Antonio. Bueno, pasa en muchos países, pero a veces uno, como está tan metido en otras situaciones, en otras problemáticas, deja de lado este tipo de información, ¿no? Son informes que se dan regularmente, por lo menos una o dos veces al año por diferentes instituciones para poder hacer un pálpito de más o menos qué pasa con nuestros niños en nuestro país. Es algo que, por ejemplo, no delimita mucho por parte del gobierno.
las cifras que más salen son las de educación y de salud, pero a nivel general, a nivel global, ya en este tipo de detalles como la que está hablando los del IPAS Bolivia, sí, sí realmente preocupa. Entonces, como les decía, hay una especie de eh, adolescentes que tienen incluso consultorios que atienden psicólogos, atienden médicos. Estos consultorios sí que sirven para poder recepcionar precisamente a estas niñas que de alguna forma están siendo incluso a veces obligadas, ¿no es cierto?, para poder ser parte de lo que significa un paso muy adelantado para ser parte de lo que es la adultez. Entonces, ese es uno de los detalles también que el día de hoy queríamos hablar. Hay otro, cambiando ya de tema, vamos a hablar de lo que se está pasando en el trópico de Cochabamba. Ha hablado el día de ayer el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas asegura de que para evitar precisamente de que Evo Morales sea aprendido, ha sido tomado el aeropuerto de Chimoré. Entonces tenemos este detalle. Ya de que está tomado el aeropuerto de Chimoré, no está operable. Entonces, a la fecha hay 50 personas en el aeropuerto. A la fecha. El día de hoy nuevamente me han reportado que existen troncos, árboles, piedras y han roto 8 balizas en la pista. Son las luces que obviamente seguían los pilotos cuando quieren aterrizar. Esas son las balizas, están dañadas. Por lo tanto, han salido, sigue tomado el aeropuerto de Chimoré. Ministro, ¿y por qué no envían a las Fuerzas Armadas? Bueno, hasta la fecha sigue tomado desde la primera vez que yo he denunciado. Entonces, no se han retirado, más bien han aumentado en presencia ahí en ese sector, porque ahora hasta le tiene miedo a las ambulancias Evo Morales. En la ambulancia están los policías, los de Humopar, le tiene miedo a las ambulancias, por eso es que una ambulancia ha sido destrozada ahí por la carretera hacia Oruro. Entonces, esa psicosis de que la justicia le llegue a Evo Morales le hace pues tomar estas decisiones y obviamente de realizar estas tomas en los aeropuertos y en las carreteras, los bloqueos, etcétera, etcétera, y después se niega. ¿Por qué no mandan a la policía, ministro? Bueno, yo he hecho mi tarea, he hecho la denuncia correspondiente y será ya la justicia quien vea oportuno este tema. Agradecemos a ANF precisamente por esta información. Como están escuchando, esa es la situación en el trópico de Cochabamba. Se ha tomado el aeropuerto de Chimoré. Hay ciertas, podríamos decir, han puesto troncos, han puesto piedras para evitar precisamente que pueda aterrizar no solamente un avión, avioneta, sino también un helicóptero. Entonces, él asegura que esto se ha dado. Te cuento que hace unos días atrás incluso se dio un linchamiento a 2 personas, si no me equivoco, en Chinaota. Las imágenes, las fotografías eran muy, muy dantescas, terribles, porque no existe autoridad, no hay policías, no hay nada en el trópico de Cochabamba, es tierra de nadie en lo que respecta a seguridad. Por suerte, el día de ayer ha llegado la fiscalía para ya hacer el levantamiento del cadáver después de varias horas y de los cadáveres en realidad, y poder iniciar la investigación. Pero la circunstancia es esa, ¿no? Este tema político ha llevado a que el bastión de Evo Morales cierre totalmente todo el acceso a temas de seguridad en esta zona. Qué lamentable que esté pasando esto y que Chapare siga siendo centro de atención con estas características, ¿no? ¿Qué más hay en Bolivia? ¿Qué más ha pasado en nuestra... Precisamente hablando de este tema, tenemos a un ministro. Este ministro asegura, es el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz,
que afirma que el gobierno está realizando todos los esfuerzos para garantizar las elecciones pese a las amenazas. Han continuado las amenazas al día de ayer, anteayer, por parte de todo el sector evista, que asegura que si Evo Morales no entra en la papeleta, van a existir nuevamente movilizaciones, bloqueos y van a evitar precisamente que se dé esta situación de tener a Evo Morales fuera de las elecciones presidenciales. Escuchemos entonces al ministro. Bueno, hay algo que tiene que quedar claro al pueblo boliviano, es que el presidente Luis Arce, el gobierno del presidente Luis Arce ha hecho todos los esfuerzos para garantizar que se lleven adelante las elecciones. Un ejemplo puntual es que pese a que la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde hay candidatos a presidentes y candidatos a diputados y senadores que quieren repetir, ellos no han aprobado el presupuesto general de la Nación, donde establecía que había el presupuesto para la elección nacional. O sea, de parte del gobierno nacional siempre va a haber la predisposición para que el pueblo boliviano acuda a las urnas. En este caso, pero ¿cómo garantizar el proceso ante estas amenazas? Quienes dicen que se debe aprender los principales cabecillas. Pero como lo hemos venido haciendo, ¿no? Ha habido aprehensiones en algunos momentos, ha habido acciones de la fuerza pública en combinación también con las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es lo que hemos venido viviendo durante estos últimos casi 4 años, ¿no? Desde que deciden ya lanzar candidaturas. Nos han buscado desestabilizar primero aquí en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al no aprobar proyectos de créditos que permitían traer recursos para programas y proyectos. Y segundo, siempre nos han buscado desestabilizar en las carreteras a través de los bloqueos, las marchas. Entonces no es algo que no haya pasado antes, y es algo que lo hemos venido solucionando a través del diálogo, de las acciones. Por eso este gobierno, si no hubiera estado este gobierno, yo me pregunto qué gobierno hubiera aguantado esta situación. Hemos tenido varios años en este año. Bueno, tenemos después también otra información respecto, José Antonio. José Antonio. Esa era la información más o menos que se tiene, se va a tratar de resguardar y confirmar. O sea, 17 de agosto es la fecha para las elecciones presidenciales, pese a quien le pese, de acuerdo al gobierno. Bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil la situación. La presión de Evo Morales continúa. Él quiere ser candidato. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Hay que estar pendientes de lo que es noticioso de la actividad en las siguientes horas. Y ahí hay lista de candidatos, ¿no, Miroslava? Ya ha salido la lista de candidatos. Ya está. Así sí, ya está la lista de candidatos. Y ahí no está Evo. No está Evo, no está habilitado. Mira, lo que nuestro amigo Mauricio Quiroz, me entiendo que Mauricio está trabajando en el Tribunal Electoral, nos ha mandado. No, Michito está en el deber. Bueno, gracias igual a Mauricio Quiroz por mandarme esta información. Dice publicación de la lista ciudadanos inhabilitados en la página web. Ahí está el código QR para la gente que quiera saber quiénes son la lista de ciudadanos inhabilitados. Ahí puede verlo. Que en realidad ese es el enlace del órgano electoral. Ahí está toda la información. Ahí está el código QR. Si alguien quiere tomarle una captura de imagen, hágalo y luego entra a ese QR para ver la información de las elecciones en Bolivia. Sí, tenemos esa lista ya dispuesta para toda la ciudadanía, tanto dentro como fuera del país, de lo que va a significar precisamente esto de las elecciones.
Miroslava. Bueno, estamos teniendo problemas otra vez con la plataforma. Pedimos disculpas a la gente que nos está viendo a través de las plataformas y bueno, pues a veces pasa ese tipo de inconvenientes con la tecnología. Vámonos, les cuento un poquito a nuestros auspiciadores y a propósito de eventos que habrán en nuestra comunidad. Les invito a ver estos comerciales y después trataremos ya de volver a la parte final del programa. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica, premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos. Y bien, así vamos cerrando este martes 1 de julio del año 2025 y nos vamos despidiendo con esta nota de otra. Hoy es noche para soñar, hoy es noche para disfrutar, la gran fiesta de la belleza va a comenzar. Bueno, el video de Promociones Gloria, de esta manera, pues nos despedimos, amigos y amigas. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir aquí y allá desde los Estados Unidos y desde Bolivia de forma simultánea. Mañana, Dios mediante, estaremos con una propuesta similar. Pedimos disculpas, hubieron algunos cortes desde acá, desde los Estados Unidos y también desde Bolivia. Entendemos que es un tema de la plataforma, lo esperamos superar mañana y estar con ya todo el material como es habitual. Gracias por compartir, gracias por todos sus mensajes y bueno, ahí la teníamos a Jessica Hauserman, que es la Miss Bolivia, la ganadora de este torneo tan importante, el video de Promociones Gloria. Saludos a toda la gente de la organización desde los Estados Unidos y también desde la producción de Bolivia en Cochabamba. Nos vamos, amigos y amigas. Hasta mañana, Dios mediante. Arranquen con todo este mes julio del año 2025.